Bueno, entonces, retomando el tema, sí es posible que alguien tome para sí la obligación de educar en los valores del cristianismo, en las enseñanzas del cristianismo a un niño, y a lo mejor no haber sido parte o partícipe de todos los sacramentos. Sí. Es una condición de educación, de cultura, de conciencia y de convicción. Sí, lo que pasa que en México concretamente, o en cualquier país tradicionalmente católico, el bautismo se ha considerado como un sacramento que te da el pase para la posibilidad de salvarte, de ir al cielo. Entonces, bueno, pues el negarle a tu niño esa oportunidad, pues se ve como una monstruosidad, y de ahí que, aparte después con toda la mitología que se ha desarrollado en torno al chamuco, de tal manera que, pues, ya hace tiempo, pero antes era bastante frecuente el oír, pues mira, ya le cortamos los cuernitos al chamuco, ¿verdad? Como si el pobre niño tuviera... Como si el niño hubiera sido un chamuquito al cual ya lo cristianizamos, ¿verdad? Sí, ya le quitamos su parte demoníaca, pues eso es increíble. Esas ideas, pues que quién sabe, bueno, pues para quién sabe, pero ahí estaban, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa idea ha influido. Después la otra idea fundamentalista de que el bautismo, pues es condición necesaria para poder ir al cielo, pues ya, pues bautizamos al niño y ya con eso ya tiene su boleto, ¿no? Que lo guarde ahí y cuando llegue el momento que lo saque, aquí vengo con mi boleto, ¿verdad? Entonces esa es una idea de cristianismo, pues no sé qué adjetivo le ponemos, ridículo. Sí. Y totalmente... maniqueo absoluto, ¿no? Totalmente ilógico y que no tiene nada que ver con la realidad. Por eso que sí, ciertamente que es bautizar. El bautismo es un compromiso para una vida. No es un salvaguarda para una muerte, el bautismo, sino un compromiso para una vida. Yo quiero vivir como Cristo. Yo quiero vivir según la enseñanza y los valores de Cristo, y por eso me bautizo. Padre, pero para poder entender lo que significa ser como Jesús, bueno, o intentarlo por lo menos ser, hace falta años de educación, de conocimiento, de sensibilización, etcétera. ¿En qué momento el ser humano se puede volver realmente consciente del compromiso que tiene para consigo mismo con respecto a ese bautizo? Hombre, digamos que si el niño va creciendo en el ambiente de una familia cristiana, eso lo va absorbiendo ya como algo normal. Pues claro, ¿cuándo? Pues cuando llega la edad de la adolescencia, es cuando ya uno comienza, y al menos yo lo experimenté, empiezas a cuestionar tu fe. ¿Por qué crees? ¿Qué crees? ¿Y qué sentido tiene para ti creer esto o lo otro, ¿no? Entonces ahí, en ese momento en que tú comienzas a cuestionarte, ese momento es importantísimo, porque tú vas a pasar de una fe recibida a una fe asumida. Exactamente el punto. ¿Cuántos hacen ese paso? ¿Cuántos pueden hacer ese paso? ¿Cuántos padres de familia tienen la preparación para ayudar a esos niños a pasar a una fe que ellos la asuman personalmente, y con ella el compromiso personal, no desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista vital, existencial, de que yo quiero vivir según los valores de Jesús, yo quiero ser un hombre, una mujer, formar mi familia, etcétera, vivir mi realidad humana con los valores de Cristo. ¿Cuántos pueden decir eso? Una minoría. ¿Y de qué depende? Depende de que en su familia haya o no haya habido o no haya habido la oportunidad de hacer ese crecimiento, ese proceso de pasar de una fe recibida de mis padres a una fe asumida por mí, personalmente. Padre, esta parte de recibir una fe es verdaderamente harto interesante en este sentido. Algunas personas, cuando llegamos a tener ya pensamiento subjetivo, por convicción, simplemente por convicción,
empezamos a conocer las palabras de Jesús de Nazaret. Nada más. Razón suficiente para que un ser humano sea absolutamente convencido de que es un camino, es una enseñanza, es una forma de vida que va de acuerdo a la naturaleza de los seres humanos y se vuelve una convicción. ¿Cómo es que en este momento de la vida ayudar también a cuestionar haciendo una invitación? ¿Por qué no conoces nuevamente, aunque las hayas conocido toda tu formación como niño, por qué no te replanteas ahora que tienes pensamiento subjetivo? Vuelve a leer las palabras de Jesús. Si te convencen, sigue en este camino. Difícilmente no van a convencer a alguien, pero sí, vamos a suponer. Esa es la labor que la familia cristiana católica debe hacer. Si no, ¿quién la hace? Bueno, pues es lógico que si ¿Quién no hay tiene acceso a estos niños? ¿Quién convive con estos adolescentes? Pues la familia. Entonces, pues ahí, cuando hay un seguimiento, cuando hay una vivencia de la vida, es como, por ejemplo, qué sé yo, en los años 80, no sé cuándo fue que se quitó el servicio militar obligatorio en España, unos años antes, o unas décadas antes, los jóvenes comenzaron a cuestionar ese servicio, ¿no? Entonces, cuando el niño cuestiona eso, pues lo normal es que se lo va a decir a sus padres. Yo no quiero ir al servicio, no quiero hacer el servicio militar. Y sus padres pues le van a explicar si es necesario o si puede encontrar una forma de evitarlo, de acuerdo con ciertos valores. Por ejemplo, pues no habría guerra si no hubiera ejércitos, ¿verdad? Entonces, esa idea pacifista de la vida, pues es un valor que muchos jóvenes lo han, no solamente en un país, sino en muchos países, lo han sentido como necesario y como un valor importante. Entonces hay un diálogo, ¿no? Ahora, cuando este niño cuestiona su fe, los papás están preparados para conversar con él, para explicarle el por qué y qué sentido tiene para él ser cristiano frente a tal o cual cosa que no entiende, frente a tal o cual práctica. Ese es el... Siendo muy honesto, y que conste que yo ya soy un adulto, yo me lo cuestionaría y digo, a lo mejor no estoy preparado. No están, y por eso los padres que tienen un poco más de conciencia en ese sentido mandan a sus niños a la catequesis, para que los catequistas o los padres pues les resuelvan las preguntas. Sí, pero yo hablaba ya del pensamiento subjetivo, del pensamiento que finalmente va a determinar las actitudes del ser humano desde su adolescencia hasta el final de sus días. Claro. No hay más forma, o no hay quien pueda convencerlo más, o no convencerlo, invitarlo más que correctamente que el propio Jesús, en sus palabras. Pues sí, pero con leerlo es suficiente. Sí, pero el chiste es que si tú no te metes al agua, no te mojas. Ah, no, pues lógico. Entonces, pero bueno, pues decirle, oye, pues aquí está, léelo, es una invitación. Eso, pero alguien se lo tiene que decir, porque a lo mejor ese niño, ese adolescente, bueno, sí puede saber, si ha ido de niño a la catequesis, puede saber un poco, pero pues no, tiene que haber una ayuda externa para que las cosas vayan así. Ahora, en casos extraordinarios, claro, hay gente inquieta que va buscando, y así como quieren estudiar filosofía y psicología y otras ciencias de la razón, pues también, y leen literatura, pues también pueden tener esas inquietudes, esos cuestionamientos existenciales, pero de ahí a que se les ocurra leer el Evangelio, pues dependerá. A lo mejor quienes no han recibido una educación cristiana y han oído hablar de Cristo, se les ocurra leer el Evangelio, pero quienes han tenido una educación cristiana y eso no les ha satisfecho porque no les han dado la educación adecuada, pues quizá tenga más bien una actitud hostil hacia a meterse a leer el Evangelio o la Biblia, ¿no? Pero ciertamente que eso se puede dar y se está dando, o sea, tenemos casos de personas más o menos jóvenes que después de haber dejado su experiencia de vida cristiana,
precisamente porque no fue una educación que les llegara al corazón y que les mostrara un camino de vida. Después de años de estar por ahí caminando por la libre, pues vienen a la iglesia o se acercan a alguien que les puede ilustrar y les puede explicar un poquito de una forma más positiva y más creativa lo que supone creer en Jesucristo, ser miembro de la iglesia, el guiarles a leer el Evangelio con un provecho personal. ¿Cómo no? Eso Aunque pasa. definitivamente cuando se tiene la oportunidad en la vida de leer y entender, aunque obviamente con cierta ayuda, las palabras de Jesús, no hay nada más fuerte que pueda marcar al ser humano, ¿no? Sí, claro. Es difícil, es difícil no seguirlo. Sí. Hay por ahí un póster que dice: es imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo. Pues la verdad es que tiene toda la razón. Pero estamos hablando de los sacramentos. Sí. Yo creo que ya te desviaste. Sí, ya me desvié como siempre, pero es que es, bueno, porque esta parte que significa el bautismo, significa un proceso que inicia ese día con una ceremonia, pero es un proceso. Claro. Y es lo que todo cristiano debe comprender, no quedarse en la foto. Sí. De hecho, bueno, pues el bautismo para los niños que son de familias cristianas, porque a un niño de una familia no cristiana no se le puede bautizar. Así es. Ni se le puede bautizar a un niño de una familia cristiana cuyos padres no se responsabilicen de su educación cristiana. Por ejemplo, una vez a mí me vino un abuelo diciendo que no sé, ya lo conté, diciendo que quería que bautizara a su nieto. Digo, ¿y por qué? Pues es que sus papás no se deciden todavía. Digo, no, si sus papás no se deciden, no lo podemos bautizar, porque ¿con quién va a vivir el niño? ¿Contigo o con sus papás? No, con sus papás. Entonces, ¿cómo le vamos a meter en algo si los papás no están dispuestos a lo que vamos a educarlo en eso? Ahí sí. O sea, nosotros los sacerdotes creo que no sé si todos o la mayoría somos menos fanáticos que antes, ¿verdad? En ese sentido, y no vemos el bautismo de esa manera fundamentalista, sino como un estilo, un compromiso de vida que tiene que ir acompañado con una educación. Y si no, la familia no garantiza esa educación, pues el sacerdote podría negar el bautismo, ¿verdad? Porque ¿de qué le va a servir el bautizar a ese niño si nadie lo va a educar en la fe? ¿No? Pues mejor esperamos a que crezca, y ahora sí, cuando él crezca, pues que decida y elija el ser evangelizado y ser bautizado. Porque de hecho en la iglesia existía y existe el famoso catecumenado. El catecumenado es un proceso de tiempo, de años, a través del cual se prepara a los adultos para ser bautizados. Entonces, en ese sentido, la iglesia es consciente, desde el principio se llevó ese método, no sé por qué, porque no, en el principio no eran las familias ya cristianas para decir ya bautizamos a los niños, sino eran los adultos. Entonces había que prepararlos bien, y el catecúmeno, para poder ser bautizado, necesitaba dar señales de madurez cristiana en la fe. Algo un poco, ¿verdad?, subjetivo. Puede ser subjetivo o un poco comprometedor, un poco difícil, ¿no? Porque decir, bueno, pues es que precisamente el bautismo te da esa capacidad para que tú puedas, te da esa gracia para que tú puedas arriesgar tu vida por la causa de Cristo. Bueno, pero quiere decir que ya, por lo menos tú has entendido los valores del Evangelio de tal manera que tú digas, sí, merece la pena vivir esto, merece la pena dar la vida por esta causa, merece la pena seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? Y entonces, en esa comunión espiritual que ya se va dando con Jesucristo, el catecúmeno se siente ya con cierta madurez espiritual para poder decir, yo quiero este compromiso, yo quiero